Hey, Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habla el evangelista Gary Lee. Quiero saludarte efusivamente. Los que me ven siempre a través de Centroamérica, Sudamérica, cualquier lugar del mundo. Siempre estamos pendientes, recibimos sus comentarios, sus peticiones. Estamos orando por cada uno de ustedes. Muchos nos escriben. Quiero decirle de una sola vez que siempre leemos sus cartas. Y a veces no podemos responder inmediatamente a todos los que nos escriben, pero siempre estamos pendientes y los ponemos delante de la presencia del Señor. Yo sé que hay muchos de ustedes que son fieles y están orando por nosotros y se lo pedimos de todo corazón. Por favor, siempre ore por este humilde ministerio. Estamos tratando de hacer lo mejor para el Señor, agradándole a Él y cumpliendo con la gran comisión de llevar este evangelio a las 4 esquinas del mundo. Hemos sido fieles en esa área, 45 años de ministerio, y nunca nos hemos desviado ni un momento para ir por otro lado, sino siempre llevando la bendita palabra del Señor. Quiero decirle que estamos orando también por Estados Unidos, por la situación que está ahora viviendo esta gran nación americana. Yo nací y me crié en la ciudad de Nueva York, a pesar de ser de ascendencia judía. Yo quiero que los que me están viendo, por favor, en este momento me escuche hasta el final. Hay algunos de ustedes que tienen la costumbre de que solamente ustedes miran el título del posteo y me escuchan por un minuto o por medio minuto y enseguida lanzan un comentario y juzgan sin saber. Escuche todo el posteo completo para que entonces al final pueda llegar a una conclusión justa. Y eso es importante porque mucha gente ni siquiera pone atención. Lamentablemente así es el pueblo hispano, desafortunadamente, que no pone atención hasta el final. Y a veces nosotros también vemos que el pueblo hispano, con todo respeto y cariño, le falta conocimiento también de las cosas que se refiere a las cosas de Dios. Ahora, cuando hablamos de maldición, y el título que le he puesto al posteo de hoy es Estados Unidos de América está bajo maldición. Nos vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, y encontramos en Deuteronomio capítulo 28, donde Dios habla de la bendición y la maldición. Cuando hay bendición de Dios es cuando el pueblo aprende a obedecer los mandamientos, cumplir los estatutos, seguir lo que Dios ha establecido y honrarle de corazón. La Biblia dice de manera muy categórica, muy clara, que Dios siempre honrará a los que le honran a Él. Pero también en el otro lado, cuando habla de maldición, está hablando de aquellas personas que no obedecen a Dios, que no cuidan su palabra, que no guardan sus mandamientos. Y así como Dios estableció de una manera muy clara, muy explícita, que hay bendición para los que siguen sus mandamientos, estatutos y guardan su palabra y le aman y le honran, hay maldición para los que no aman, sirven, honran y guardan los mandamientos de Dios. Escuche bien esto. Y la palabra del Señor es muy categórica, detalladamente te dice que hay maldición para tu entrada, tu salida, tu casa, tu familia, lo que tú haces, tu trabajo, tu comida, para todo. O sea que es una cuestión muy seria. Ahora, cuando hablamos de bendición y maldición, tenemos que tomar en cuenta también la nación de Israel. Hay una gran bendición cuando bendecimos a Israel. Es una promesa que Dios le entregó al padre del pueblo judío, al padre Abraham, 4100 años atrás. Génesis capítulo 12. El Señor le llamó y le dijo que saliera de su tierra, Ur de los Caldeos. Le dijo, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y le dijo, y haré de ti una nación grande. Y le dijo Dios, le entregó 7 promesas. Le dijo, haré de ti una nación, haré de ti una nación grande. Lo bendijo grandemente. Le dijo que lo bendeciría. Le dijo que él sería bendición. Y bueno, 7 lindas promesas. Los versos 1, 2 y 3, Génesis capítulo 12. Pero en esas 7 promesas, una de ellas le dijo, yo bendeciré los que te bendigan, pero maldeciré los que te maldigan. Y sabemos que toda la gente que ha maldecido a Israel está bajo maldición de Dios. Mi pregunta en este día de hoy, miércoles o jueves, mi pregunta es, ¿estará Estados Unidos bajo maldición? Piense por un momento en ello. ¿Cuántos huracanes? ¿Cuántas tormentas, tornados, fuegos históricos como lo que pasó en California, en Burbank? Estamos viendo, por ejemplo, cuestiones
Bueno, en todas las áreas estamos viendo constantemente un ataque tras otro ataque. Los huracanes, los fuegos, estamos viendo los calores extremos, estamos viendo por toda área que usted se asoma, hay grandes cosas que están pasando. Tragedias, calamidades increíbles, impresionantes. Las inundaciones, por ejemplo, de Houston, Texas. Y bueno, ahora parece que estamos tranquilos en este momento. Pero ¿qué puede presentarse en el día de mañana? ¿Qué es lo que depara el futuro cercano? En la semana que viene, ¿qué estaremos enfrentando? ¿Una amenaza? ¿Un ataque terrorista? De hecho, ya estamos amenazados por Corea del Norte. Hemos sido amenazados por la China comunista. Y hemos sido amenazados por la Rusia también, porque Rusia parece tomar lado y partido con China, y China toma partido con Corea del Norte. De hecho, se descubrió esta semana que Corea del Norte le está mandando información a Irán, pero que también Irán, la antigua Persia, enemigo más grande de Israel, tiene tiempo mandando la información clasificada a Corea del Norte. O sea que los científicos iraníes, que son los persos ahí, le han mandado información y tecnología cómo desarrollar la bomba nuclear. O sea que los dos países están trabajando mano a mano para ir en contra de los Estados Unidos de América. Estados Unidos tiene que tener cuidado, porque si nosotros perdemos la bendición de Dios, somos expuestos, somos vulnerables y podemos desaparecer en cuestión de 60 minutos. Yo nunca olvidaré ese tremendo libro escrito por el tremendo, para mí que este sí fue un profeta de Dios. Y mire que yo ayer traté y hablé sobre el tema de los falsos profetas, porque hoy lamentablemente la iglesia contemporánea está repleta de falsos profetas. Para mí, personas como Maldonado, Guillermo Maldonado, es un completo y rotundo falso profeta, utilizando este mecanismo de decretar cuando esto no es bíblico. ¿Qué siente él? ¿Que es Dios? Imagínate, Jesús mismo, que fue el ejemplo más grande de humildad, él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y imagínate un hombre como decretando que el huracán se iba a desintegrar y no pasó. Nosotros podemos orar, podemos pedir a Dios que deshaga el huracán. Señor, ten misericordia, mueve el huracán. Pedimos, oramos, gemimos, clamamos, suplicamos, toda súplica. Pero decretar, proclamar, confesar, hacer un decreto como si fuéramos reyes o fuéramos dueños del universo. Entonces este hombre, al igual que la falsa bruja de Ana Méndez y unos cuantos más, hicieron lo mismo y nuevamente, porque no es la primera vez, quedaron como falsos profetas. Pero David Wilkerson, que fue un hombre extraordinario, tuve el privilegio de conocerlo muchos años atrás. David Wilkerson sí fue un profeta de Dios y él nunca se autodenominó profeta. David Wilkerson, por ejemplo, Dios lo usó en ganar a un gran pandillero llamado Nicky Cruz, que también conozco perfectamente bien por muchos años, es puertorriqueño. Él ministró en las calles de Nueva York, ganando muchos pandilleros para Cristo. Luego estableció ese gran ministerio que se llama Teen Challenge, donde ellos ayudan a rehabilitar a los drogadictos, pero siempre bajo el programa de buscar a Dios. Si ponemos a Dios, Dios rompe las cadenas, porque como dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que David Wilkerson hace como, no sé, 30 años atrás, 32 años atrás, creo que fue en el 1985, escribió un libro titulado Pon trompeta a tu boca. Y en ese libro, si no estoy equivocado, él habla sobre el peligro que Estados Unidos pueda desaparecer en 60 minutos. La destrucción que venía para esta gran nación. Sin saber él, y Dios sabiendo todas las cosas, y mucho antes de las bombas en el estacionamiento de las dos Torres Gemelas en el 93, el ataque de los terroristas contra Estados Unidos, el famoso 9/11, que murieron casi 3,000 personas, sin saber cuántos ataques que ha vivido esta nación americana, de los huracanes y tantas cosas. Y ahora en la nación americana está enfrentando una amenaza de existencia, porque si
por alguna razón, algún motivo, este loco del norte, el Kim Jong-un, el enano megalomaniático, que está al frente como tirano de una gran nación o de 22 millones de personas que están prisioneras, si este loco, que ya detonó una bomba de hidrógeno, que ya ha mandado varios misiles en este año y ha hecho pruebas nucleares, donde ya se conoce que tiene la capacidad nuclear, Kim Jong-un tiene bombas nucleares. La comunidad científica estima que tiene posiblemente de 10 a 20 bombas nucleares, quizá un poco menos, un poco más, nadie sabe. A pesar de la gran inteligencia americana que tiene satélites y que sabe todo, hay muchas cosas que no están claramente explicadas. Entonces, este hombre que está pegado en su país con China, tiene la protección de China, porque China en los últimos 6 meses del presidente Trump no ha querido realmente hacer algo fuerte contra él. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que las dos Coreas se unan y sean una Corea, porque Estados Unidos estaría allí mismo pegado con la China. Entonces es una situación peligrosa. Estados Unidos en los últimos 10, 15 años, creo con todo mi corazón que ha vivido un momento histórico como nunca antes. Yo creo que hasta cierto punto pudiéramos estar bajo maldición. Los 8 años que estuvo como presidente Barack Hussein Obama, él le dio la espalda públicamente a la nación de Israel. En una de las tantas ocasiones que llegaba el primer ministro de Israel, que es el representante de gobierno, el mandatario de la pequeña nación judía, él le dio la espalda. En una ocasión, en la Casa Blanca, llegó Benjamín Netanyahu y como a las 6 de la tarde se levantó y dijo, con el permiso, pero yo me voy a comer con mi esposa y mis hijas. Imagínate qué cosa tan vulgar, qué corrientada. Una persona que tiene, por ejemplo, un poco de educación, jamás haría algo semejante. Eso es darle la espalda a Israel. En varias ocasiones se paró en la tarima, en la plataforma de las Naciones Unidas, que para mí siempre ha sido una letrina de enemigos de Israel. Esas Naciones Unidas deberían de tomarla toda y hundirlas en el río Hudson, porque ahí está lleno, es un cucarachero, es un arañero de gente que simplemente odian la nación de Israel. Desde que se formó la nación judía, en esas Naciones Unidas, resolución tras resolución en contra de Israel. Pero no se fijan en todos los desastres que hacen los palestinos, los árabes, los islámicos, los crímenes de Irán, los crímenes de Corea del Norte, los crímenes de Rusia. El dictador Vladimir Putin invadió la Crimea de la península de Ucrania, tantas cosas que han hecho, pero eso sí, constantemente condenando a Israel. Pero esta nación americana, Estados Unidos, que cuando la nación de Israel se estableció en el 48, bueno, después de la resolución del 29 de noviembre del 1947, fue la nación a través del presidente Harry Truman que dijo, estamos con Israel 1000%. Fue cuando Dios empezó a bendecirla y a prosperarla y a cubrirla, y se convirtió Estados Unidos en la nación más grande y poderosa en la historia del mundo reciente que conocemos. Pero los últimos 10, 15 años todo ha ido cuesta abajo. De verdad, piénselo por un momento, los que me están viendo en el mundo entero. Estados Unidos, desde que Bill Clinton tomó la Casa Blanca, y después vino el tiempo, la época de George Bush, y luego vino Obama, que fue peor todavía, porque Obama literalmente desprestigió la nación. Lo primero que hizo en sus viajes el primer año fue viajar por el mundo pidiendo disculpas y humillándose, diciendo que Estados Unidos había ofendido el mundo entero, que fue un grave error, número uno, porque llegó hasta Francia y a Italia a hacer eso, cuando en Francia e Italia hay miles y miles de americanos que están enterrados allí por defender estos países y liberarlos en la Segunda Guerra Mundial. Pero válgame, y cuando llegó a Arabia Saudita, no fue lo primero que hizo besarle la mano al rey, aleluya, de Arabia Saudita. Y cuando llegó a Indonesia y a tantos otros lugares, se humillaba, se doblegaba. Entonces Estados Unidos por 8 años se desprestigió mundialmente, perdió su reputación. Las naciones del mundo ridiculizaban esta tierra, se reían de ello. Es más, nos convertimos en el hazmerreír del mundo entero. Perdimos el prestigio
prestigio, la fortaleza. También empezó a reducir el poder militar. Económicamente nos fuimos al mismo diablo. ¿Por qué? Porque entró la recesión, la inflación. Hermano, el dinero americano, ahora parece que ayer o antier, la economía americana está tan hundida que Estados Unidos tiene un déficit de más de 20 trillones de dólares. O sea, que está hundido negativo 20 trillones de dólares. Estados Unidos estará bajo maldición. Mi respuesta es, espéreme tantito, todavía no se la voy a dar. Y la otra cosa que también ha agravado la situación en Estados Unidos ha sido la iglesia. Tenemos ahora, hoy en Estados Unidos, y ahí te va, es lo más grande que hay en este posteo. La iglesia americana es una iglesia desbalagada, descarriada, pagana, impía, ecuménica, vendida, traidora. Tenemos una iglesia que ha dejado la sana enseñanza, una iglesia que ya no tiene la enseñanza tradicional, que ya no enseña que Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo bautiza y que Cristo viene otra vez. Esta es la iglesia que tenemos hoy en día en Estados Unidos. Ahora lo que predomina y lo que prolifera es la doctrina del dominianismo, reino ahora. Hasta se ha cambiado la forma de saludar. Antes se saludaba a los hermanos, Dios te bendiga, y ahora se dice Dios te bendice. Hay formas diferentes. La iglesia ya no le interesa, por ejemplo, el cuidarse, en la santidad, la integridad, la oración, los ayunos, la consagración, la lectura de la palabra. Hoy lamentablemente tenemos una iglesia totalmente desviada de la iglesia original. Si nos comparamos con la iglesia primitiva, salimos reprobados. La iglesia primitiva era una iglesia pujante, dinámica, íntegra, honesta, rendida, esforzada. Una iglesia sacrificada, definida, sabía dónde estaba parada, predicaba la palabra, el mensaje. Era una iglesia que entendía lo que era la gracia, el amor, la salvación y también la santidad de Dios. Pero hoy no. Hoy tenemos una iglesia que más bien parece un club social donde la gente hace lo que se le pega la gana y vive como mejor le parezca o como le impere la carne. Esto es lo que está pasando hoy en día. Óigame, rampante y sin cuartel. Tenemos millones de cristianos hoy en día que andan igual en el mundo como que andan en la iglesia. Y cuando llega el fin de semana visitan su templo, su iglesia, para como que alivianar su conciencia. Voy a la iglesia por un ratito, pero son una bola de inconversos que no han nacido de nuevo, ni siquiera conocen a Jesús de corazón. Entonces tenemos esto y tenemos también, y esto es lo más grande, la iglesia más apóstata en la historia del mundo entero en Estados Unidos. La apostasía comenzó en América. Ajá, la apostasía tiene 2000 años. Yo sé lo que es apostasía. Dios me dio para escribir un libro titulado Apostasía, verdades que liberan. Pero escúcheme bien esto. La apostasía, que es apostasis, son dos palabras: salirse de la fe original, dejar el camino verdadero. Hoy en Estados Unidos, ahí es donde más se ha proliferado, donde más ha crecido. La iglesia americana es una iglesia de prosperidad, carnal, mundana, doctrinas demoníacas como por ejemplo el politeísmo, el panteísmo, el sincretismo, el ecumenismo, el montanismo, el elitismo, el gnosticismo, el universalismo, donde dicen y enseñan que al final de la historia Dios va a reconciliar a todo el mundo, incluyendo al mismo Satanás. Esto es lo que estamos contemplando y viendo en este momento. Estados Unidos tiene la iglesia más apóstata del mundo. Y no solamente eso, vean a dónde hemos llegado, que aquí es donde todo comenzó. La iglesia luterana, la iglesia episcopal, la anglicana, la presbiteriana y aún la metodista ahora han casado hombres con hombres y mujeres con mujeres y están ordenando pastores homosexuales al pleno ministerio. Esa es una abominación antibíblico, es una desgracia a dónde han llegado estos movimientos protestantes en este tiempo final. Estados Unidos está bajo maldición por estas y otras razones. Mi respuesta es sí, estamos bajo maldición. 8 años con un presidente que le dio la espalda a Israel. Prácticamente maldijo a Israel. Repito, prácticamente maldijo a Israel. Porque Obama sigue siendo un musulmán, un islámico de corazón. Es tiempo de entender la verdad.
Y Estados Unidos es una iglesia apóstata. En el 2016, Obama, el que aprobó el matrimonio de homosexuales. Y la Corte Suprema lo validó. Hicieron un edicto increíble. 2015, creo que fueron 2-3 años atrás. Algo que nunca se imaginaba el mundo que fuera posible. El aborto. Se siguen matando niños en esta nación. ¿Sabe que cada día, escuche, esto es terrible, cada día, la tragedia más grande en Estados Unidos hoy, no son los huracanes? En el tiempo de las inundaciones hace un mes atrás, en agosto, en Houston, más de 60 murieron. Terrible, triste, fatal, horrendo. Tenemos que orar por esas familiares que perdieron a sus queridos. Terrible. El mundo se paralizó. Estados Unidos estaba ayudando. El gobierno federal mandando millones. Qué horrible, feo. Muchos perdieron sus casas. También el huracán de Irma causó devastación. Entró por la Florida. Parece que ayer, es triste, encontraron 6 ancianos muertos en una casa de asilo porque no había aire acondicionado. Y hoy, hace un momento atrás, encontraron más muertos. Creo que también un hospital en Hollywood, Florida. Estas cosas son tremendas, es triste. Pero Estados Unidos no se pone a pensar que hay una tragedia más grande, más terrible. Una tragedia todavía peor que todas estas. Y quiero que me pongas atención, los que me están viendo en Estados Unidos, pero en cualquier lugar del mundo. Porque lo que uno hace, lo que esta nación hace, tiene que darle cuentas a Dios. Cada 24 horas, cada día, en Estados Unidos, y estas son estadísticas científicas, cada día, tengo una información que me llegó ayer, estábamos investigando, cada 24 horas en Estados Unidos abortan 3,000 niños. 3,000 niños cada 24 horas. 3,000 muertos cada día. Cada día. Piensa en esa locura. Piensa en esa matazón. Ese es un genocidio. Estados Unidos comete un genocidio. Los centros de planificación familiar, que aún todavía creo que el gobierno americano federal les propicia y les da $500 millones. ¿Ah? ¿Sabes que la hipocresía de Estados Unidos tan grande que hay? Terrible. Fíjate nomás la hipocresía. Y esto me lo llamó la atención un amigo que vino a nuestra casa ayer. Es tan hipócrita el gobierno americano, y especialmente los demócratas, los liberales y los progresistas. Ellos dicen que hay que darle derecho a la mujer de abortar. O sea, matar a su niño. Matar a su niño. Pero por otro lado, ellos están defendiendo animales, defendiendo las ballenas, los delfines, hacen campañas en las Casas Blancas para hacer estas locuras. ¡Qué increíble! ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Ah? Ellos protegen por un lado y quieren matar por otro lado. Por eso y muchas otras razones, Estados Unidos está bajo maldición. Y si Estados Unidos no se arrepiente, si no vuelve su corazón a Dios como está establecido en Crónicas, de corazón, porque Dios mira el corazón, vienen los días más malos todavía. Estados Unidos conoce la palabra mejor que ninguna otra nación. Estados Unidos nació con los principios judeocristianos. Estados Unidos sabe lo que es correcto, conoce lo que es bueno, sabe lo que tiene que hacer. Y la palabra dice que el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. La apostasía en América está más allá de la imaginación humana. Aborto, aleluya, casamiento de los homosexuales, eutanasia pronto, infanticidio pronto. La vida humana no vale nada. La vida no vale nada en Estados Unidos. Estados Unidos blasfema a Dios. Estados Unidos prefiere que se tengan servicios de hechicería, de brujería, pero sin embargo le cierra las puertas a aquellos que quieren servir y adorar a Jesucristo. Oh, aleluya, estamos en tiempos finales. Que Dios nos ayude en este momento de la historia. Que Dios nos ayude.
Y muchos de ustedes que me están viendo en este preciso momento saben lo que les estoy diciendo. Muchos de ustedes se criaron en buenas iglesias de pequeños, donde las iglesias se predicaba la palabra, se oraba, se ayunaba, se vigilaba al Señor. Y hoy usted va a la iglesia, la gran mayoría de ellos parecen clubes sociales, parecen centros de eventos deportivos y sociales, y ya no es lo mismo, porque Estados Unidos ha dejado el camino de Dios. Aborto, casamiento de los homosexuales, todo lo que están haciendo hoy en día, la apostasía más grande, más terrible, y le han dado la espalda a Israel. Pero gracias a Dios, por eso yo alabo a Dios, por eso la gente se enoja conmigo y no me interesa. Si no te gusta mi página, vete a otra. Hay unas 20 billones de páginas nuevas. El presidente Donald Trump, te guste o no te guste, está apoyando a Israel. Para mí, una persona que apoya a Israel, por lo menos le tengo que dar un decir, Dios lo bendiga, porque está apoyando la nación que puede traer bendición o maldición a nuestra tierra. Te guste o no te guste. Lamentablemente, mucho del pueblo del Señor no entiende las cosas, pero está apoyando a Israel, bendiciendo a Israel. Yo en este momento, públicamente, a través de Facebook, yo bendigo la nación de Israel. Bendigo al pueblo judío. Yo soy judío, nacido judío, criado judío. Soy de la tribu de Leví. Mi apellido no es Lee, es Katz, Katzelnik. Es Gary Lee Katzelnik. Lee es mi segundo nombre, como decir José Antonio o María Elena. Gary Lee Katzelnik es mi apellido. Esa es mi familia, mi nombre, my family name, Katz. Katz viene de Cohen, en Israel todos conocen, en el mundo entero, de la tribu de Leví, de Moisés y de Aarón. De los levitas, sí, judío. Y amo al pueblo judío, es mi gente, mi nación, corre sangre judía en mis venas. Y alabo a Dios por eso, pero más todavía, alabo a Dios por Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, que me alcanzó cuando tenía 15 años y que bajo su hermosa y divina gracia salvó mi vida, y su sangre me limpió de toda mancha del pecado y escribió mi nombre en el libro de la vida. Y hoy soy salvo, no porque sea judío, soy salvo por la gracia, porque por gracia somos salvos y por medio de la fe, dice Pablo a la iglesia de Éfeso 2:8-9. Y esto no es de vosotros para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Qué bendición ser salvo, aleluya. Tener a Cristo, aleluya. Porque puedes ser judío y no tener a Cristo y te puedes perder. Porque solo Cristo salva. No hay salvación en nadie más que en Jesucristo. ¿Estados Unidos está bajo maldición? Creo que sí. Y es tiempo de que la iglesia mundana, pagana y apóstata se arrepienta. Se arrepienta. Vean ustedes las iglesias grandes, las mega iglesias que hay en Estados Unidos. Véanlas, por favor, véanlas. Iglesias mundanas, donde ya no se predica el mensaje de arrepentimiento, de misericordia, de perdón, donde los pastores predican pura prosperidad, puros temas que no son bíblicos. Cristo viene pronto, pero bueno, esa es otra cosa, que muchas de estas iglesias ya no creen en ello. Como dijo un gran falso profeta de Centroamérica. Dijo, por años creía yo en el arrebatamiento, pero qué bueno que Dios me abrió los ojos. No, fuiste un traidor, vendiste tu alma al diablo y caíste en lo que la misma palabra dice. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24. Si es posible, el diablo engañaría aún a los mismos escogidos de Dios. Que Dios tenga misericordia de tu alma y nos ayude a cada uno de nosotros. Los que están en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, todos esos países tan hermosos. Sudamérica, Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Surinam, todos esos países, Puerto Rico, República Dominicana, las Islas del Caribe, Canadá, en México, en todas partes del mundo, en los países de Europa, en Australia me escriben, Turquía, Japón, donde quiera que te encuentras. Piensa bien esto, un día le vamos a dar cuentas a Dios de cómo lo servimos y cómo le amamos. Es tiempo de volver a Dios, vivir una vida íntegra, caminar con Él, servirle,
de todo corazón. Estamos en los últimos días. Esta mañana te he compartido esta pequeña reflexión, esperando que te sea de una gran bendición. Tengo la fe y confío en el Señor y espero y oro a Dios que Dios cambie el corazón de Estados Unidos. Yo no decreto, yo pido, oro y creo con mi corazón. Lo creo en el nombre del Señor, que si el pueblo se humilla, se doblega y pide perdón y se arrepiente, como dice Crónicas, el Señor podrá salvar esta nación y sanar su tierra, perdonar nuestros pecados y restaurarnos. Comparte este posteo, porque seguramente hay alguien en esta mañana que necesita escucharlo. Compártelo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.